Muy buenos días con todos. Feliz jueves. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger. El webinar del día de hoy se titula Procesos de Ingeniería en IEC 61850. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que estén teniendo un buen día en sus respectivos países. Les comento que acá yo me encuentro en Valley Forge, son las 11 de la mañana. Empezamos como siempre puntuales este nuevo webinar. Y muchas gracias también a nuestro panelista y a nuestro moderador que están aquí con nosotros. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona la plataforma. Para aquellos que son un poco nuevos a nuestros webinars, pueden ver a la izquierda las cámaras del staff de Meger. En el medio la presentación, a la izquierda, a la derecha, perdón, pueden también enviarnos sus preguntas o comentarios, dudas durante la presentación y las mismas serán respondidas al final de la misma. Ustedes también pueden solicitar un demo y al finalizar la sesión habrá una encuesta en la cual ustedes nos pueden pedir una copia del PDF de la presentación y nosotros haremos que nuestros representantes en sus países respectivos se las hagan llegar. Les recuerdo que esta sesión será grabada y el día de mañana ustedes recibirán un correo electrónico con el link a la grabación y también les invito a que visiten nuestra página oficial csa.meger.com/webinars, donde ustedes pueden ver la agenda de los siguientes webinars que vamos a tener a lo largo del año. Les recuerdo que al final, no al final, el día de mañana ustedes en el mismo correo que reciben el link para la grabación del webinar también recibirán su certificado de asistencia. Con mucho gusto me presento. El día de hoy yo les acompaño como coordinadora del webinar. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy la especialista de marketing para Latinoamérica y en pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico para cualquier comentario o duda que ustedes tengan, que me quieran enviar directamente. Muy gustosa de recibir todos sus correos electrónicos. Con mucho gusto también presento el día de hoy a nuestro moderador. Él es Moisés Arenas. Él es el gerente regional para el área de Centroamérica. Moisés, buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy buenos días, Daniela. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, todo bien, gracias a Dios. Bueno, me toca en esta oportunidad presentar a nuestro ponente de la tierra del merengue, la bachata y el mofongo, nuestro amigo Luis Tono. Estoy acá desde Panamá, 10 de la mañana. Buenas tardes al cono sur, donde ya estamos ahí pasado mediodía. Bueno, Luis es nuestro experto, nuestro soporte técnico a nivel de Latinoamérica, soporte técnico autorizado Meger, y es el que nos va a estar entonces acompañando esta mañana con un tema adicional en lo que es el estándar IS 6150. Adelante, Luis, tienes la palabra. Bueno, muy bien, Moisés, y Daniela, muchas gracias por la presentación, ¿verdad? Para mí, una vez más, es un privilegio poder compartir sobre este tema. Si se fijan, en los últimos webinars hemos estado hablando insistentemente de diferentes aspectos del ISS 61850, este estándar que, insisto, es el presente y es el futuro de las protecciones. Solo te comento que, bueno, estoy en tu tierra, un poco a 2 horas y algo, 3 de la ciudad de Panamá. Un Qué bueno. dominicano en Penonomé. Y te comento que anoche unos colegas de Costa Rica nos han brindado un vigorón. Y Ah, eso pues, me ha dado fuerzas. Por poco no me levanto de las alturas, pero tengo una fuerza para este webinar que quizás en vez de 1 hora echemos 3 o 4 horas. es 3 horas. No, mentira, mentira, mentira. Pero bueno, ahí tenemos una mezcla entre Dominicana, Panamá y Costa Rica, así que un saludo desde acá, desde Penonomé, Excelente. un abrazo, sí. Y bueno, arranquemos pues, que la hora avanza. Vamos a tener este contenido, ¿ok? El tema es procesos de ingeniería en IEC 61850. Entonces vamos a tener 5 subtemas. Siempre me gusta empezar con un repaso de lo que es IEC 61850 y cómo ha evolucionado. Y luego vamos a describir lo que es el modelo
orientado a objetos que establece el estándar ISS 1850. Ahí nos vamos a meter un poco en terminología de programación y computadoras, porque ISS 1850, gran parte de la descripción y especificación del modelo de los equipos es utilizando esta metodología de programación orientada a objetos. Y ya digamos del punto 3 en adelante sí estaremos hablando del grueso de cómo hacemos ingeniería en ISS 1850 usando el lenguaje, los archivos SSL de configuración de la subestación. El punto 4, bueno, el proceso en detalle de esta ingeniería. Y al final hagamos un poco de proyección al futuro, de qué le espera este estándar, qué nos espera a nosotros, que estamos en el día a día implementando ISS 1850. ¿Ok? Así que a modo de repaso, ¿verdad? ISS 1850 es un estándar internacional que surge por la necesidad de unificar protocolos de comunicación. Sabemos que los protocolos pueden ser estandarizados, como el Modbus o el IEC 104, 101, el DNP3, y hay otros protocolos que son propios del mismo fabricante, por ejemplo, de Schweitzer, el protocolo C. Entonces había esta necesidad de unificar protocolos que los relés hablaran un mismo idioma, con el fin de conseguir una interoperabilidad entre relés de distintos fabricantes. Esto, desde el punto de vista del fabricante, no era tan atractivo, por lo menos inicialmente, pero desde el punto de vista del usuario final, que no quiere sentirse atado de manos con un fabricante particular, sino que quiere tener la flexibilidad de distintos fabricantes, ¿verdad? Esto era bastante atractivo. Entonces la norma se desarrolla con esa necesidad inicial de unificar los protocolos. Entonces establece un modelo de datos de los equipos de la subestación, los datos de relés protección, los datos de un interruptor, datos, ¿verdad?, de la bahía y diferentes elementos que son necesarios para que el protocolo de comunicación, ¿verdad?, que establece este estándar, pudiera ser hablado por los distintos fabricantes. ¿Okay? Si vemos un esquema de cómo es la comunicación y diferentes protocolos en una subestación, vamos a tener, ¿ok?, la RTU tradicional, ¿verdad?, como podemos ver acá, y hay un sistema de automatización de la subestación. Entonces, un poco más abajo tenemos los IEDs o los relés de protección, los equipos de control, equipos de medición, que a su vez, ¿verdad?, pueden hablar ISS 1850 de forma horizontal, es decir, entre dispositivos de distintos fabricantes y no solamente de forma vertical en una arquitectura que conocemos como cliente-servidor. Sabemos que para los SCADA, sistema SCADA, la arquitectura es así, tipo cliente-servidor, es más una comunicación vertical entre un dispositivo maestro o cliente que pide información de los demás dispositivos más abajo, que son los servidores. Sin embargo, 61850 viene también a establecer una horizontalidad entre diferentes equipos de distintos fabricantes, ¿ok? Entonces ahí diríamos que tenemos un pequeño sumario o resumen de los distintos protocolos que podemos tener en la subestación. Entonces, si hablamos de el ISS 61850, ahí diría yo que hay 4 grandes protocolos. He resaltado en azul lo que es el MMS. MMS es un protocolo
y sistema de reportes. Podemos decir también de intercambio de archivos, ¿ok? Usando la arquitectura cliente-servidor con este protocolo o mecanismo de intercambio de archivos, podemos capturar un archivo COMTRADE de un relé de protección y automáticamente recolectarlo en un dispositivo concentrador y que de alguna forma podamos hacer un análisis rápido de la activación de una protección. ¿Okay? O sea que es bastante útil, no solo como intercambio de información a nivel de escala, sino también el envío de archivos para análisis y reporte, que después al final estaremos comentando que esa es una de las mejoras a futuro que va a presentar IEC 61850, es que podamos hacer un análisis automatizado de los registros de eventos y activación de las protecciones. ¿Ok? Ese es MMS. Tenemos en rojo ahí el mensaje Goose, ¿ok? Que es el caballo de batalla con el que intercambiamos información rápida de disparos entre relés de protección. Esto no podíamos hacerlo antes porque los protocolos tradicionales, por más rápidos que fueran, no tenían este mecanismo rápido de intercambio de información. Por ejemplo, el protocolo Modbus usaba un mecanismo de maestro-esclavo, donde el maestro le pide información a un equipo que está ya sea en una red serial o una red Ethernet TCP, ¿ok? Porque Modbus puede ser el TCP o puede ser el RTU de forma serial. Cualquiera de los dos, el maestro le pide información al esclavo. Entonces el esclavo, cuando recibe esa petición, le responde al maestro y le dice, oye, te estoy enviando lo que me pediste. El maestro vuelve y le pregunta, ¿me enviaste lo que te pedí? Y el esclavo vuelve, sí, te envié lo que te pedí. Y luego de ese doble intercambio de información, es que el maestro dice, ok, puedo utilizar. Entonces, eso transmite o representa una latencia, un tiempo de demora importante en la comunicación. Sin embargo, el GUS no pregunta, ¿ok? Si recibiste la información. El GUS simplemente publica y lanza a la red la información correspondiente. Tenemos el mensaje o el protocolo de valores muestreados en verde o sample values, que es una transmisión instantánea de valores de PT y CTs digitales. Es más rápido que el GUS. Estamos hablando en el orden de microsegundos y el GUS estamos hablando en el orden de pocos milisegundos. Y bueno, finalmente en amarillo o naranja tenemos los protocolos de la estampa de tiempo. Muy útil en 61850, no solo para sincronizar los relés de protección, sino también establecer una referencia en temas de sample values y valores muestreados. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es otra manera de visualizar los diferentes protocolos que tenemos en el estándar IEC 61850. ¿Ok? Ya hemos dicho que el GUS es un mecanismo, presenta un mecanismo de transmisión horizontal entre IEDs a un mismo nivel. Es unidireccional, como hemos dicho, no hace la doble confirmación que hacen los protocolos estandarizados y es entre un publicador y uno o más suscriptores. Aprovecha todas las ventajas de la red Ethernet moderna, ¿ok? Dígase la implementación de segmentación por redes virtuales, el etiquetado de los paquetes o de los mensajes con una prioridad y así otros elementos que hacen que la red Ethernet pueda ser clasificada o, digamos, establecer en ella una jerarquía donde haya una prioridad para mensajes de más trascendencia, más importancia o más criticidad en comparación con otros. El GUS es como una ambulancia, ¿verdad? A diferencia de los mensajes
que no son GUS o que tienen otra prioridad, el primer mensaje que llega a un puerto de un switch Ethernet es el primero que sale. Tiene que hacer una cola. El último que llega, ¿verdad? En la lista, tiene que esperar su turno. Estos son los mensajes convencionales o tradicionales, que los represento ahí un poquito, ¿verdad? Simbólicamente como una tortuguita, porque son más lentos. Sin embargo, el GUS es un mensaje que coge una vía rápida. Como puede verse acá, llega al puerto de un switch y como una ambulancia no tiene que esperar que el semáforo le dé luz verde. Aún en rojo, la ambulancia puede cruzar, ¿verdad? Y no está violando la ley. Entonces el GUS tiene esta prioridad para cruzar rápido de un lugar a otro. ¿Ok? Entonces me gusta esa analogía, que el GUS es como una ambulancia. ¿Ok? El GUS, bueno, tiene también una manera que hace que sea más rápida su utilización en una red. Cuando un publicador transmite el conjunto de datos, ¿verdad? Lo que llamamos el dataset, lo está publicando en una red y directamente desde el buffer de transmisión del equipo emisor, llamémosle, o publicador, va a ir directamente a un buffer de recepción del equipo suscriptor, ¿ok? Sin pasar por una jerarquía o estructura del tipo cliente-servidor, ¿ok? Entonces el GUS está continuamente retransmitiendo los valores, aunque no hayan cambios en las variables, ya sea una variable digital que cambia de 0 a 1 o de 1 a 0, aún sin haber cambios, el GUS está retransmitiendo con una periodicidad fija. Ahora, cuando hay un cambio en la variable, que digamos un disparo diferencial de barras que se activa y cambia de 0 a 1, entonces la retransmisión se vuelve agresiva, se torna con más ancho de banda porque está retransmitiendo agresivamente el mensaje GUS en diferentes repeticiones. Entonces eso nos garantiza que si el canal de comunicación está bien, el destinatario o el suscriptor lo va a recibir adecuadamente y va a ejecutar la acción que tiene destinada para esos fines. En el caso de sample values o valores muestreados, ya hemos dicho, es mucho más rápida el mensaje GUS. En este caso el orden es de los microsegundos y ahí vemos que hay una transmisión que se le llama instantánea de valores secundarios de PTs y CTs, ¿verdad? Valores de PTs y CTs digitales. A través de fibra óptica, desde el campo, vamos a transmitir esos valores de voltaje y corriente. Obviamente es el valor primario que el relé necesita. ¿Ok? El relé necesita ese valor de forma instantánea para poder entonces arrancar la protección y contar el tiempo de disparo y ejecutar, ¿verdad?, el disparo correspondiente. Entonces, el sample values igual tiene un buffer de transmisión, el cual va a un buffer de recepción en el lado del suscriptor. Este es un mensaje tipo 4, en el cual la transmisión de las secuencias de datos o de los mensajes se realiza de forma continua, no tanto siguiendo un mecanismo de retransmisión periódico, sino es un mecanismo de publicación continua de la secuencia de datos en el mensaje correspondiente. ¿Ok? Así que bueno, para ir finalizando con la parte de repaso de 61850, a lo largo de los años yo
personalmente he visto que la norma o el enfoque de la norma ha variado. La edición 1, el enfoque era principalmente en comunicación entre los IEDs o relés de protección, medidores, en una misma subestación, y el énfasis estaba en la bahía. La bahía sabemos que es el conjunto de elementos primarios como interruptor, seccionadores, si es de una línea o si es de un transformador, son todos esos elementos de seccionamiento y claro, involucra las protecciones correspondientes. Entonces el énfasis de la edición 1 y las implementaciones era en bahías de subestación, esquemas como diferencial de barras, protección de falla de interruptor, eso eran de los más comunes al inicio. Sin embargo, a partir de la edición 2 del año 2013 para acá, entonces el énfasis, sin quitar el énfasis inicial en los IEDs de la subestación y las bahías, el énfasis también pasó a ser en la automatización del despacho de energía. ¿Ok? Y ahí ya vemos un sistema más a gran escala, no una subestación individual en una región particular, sino todo un sistema eléctrico nacional interconectado. Los GUS y sample values empezaron a utilizarse para líneas de transmisión. Es decir, que ya el alcance salió de solo ser interno en una misma subestación, pasó a ser también como una comunicación entre diferentes subestaciones y redes eléctricas interconectadas. Y ahí viene la evolución natural, ¿verdad? Es el concepto de smart grids o redes inteligentes, la cual es una red de suministro eléctrico, ¿verdad? Que usa esa tecnología de comunicación digital para detectar de forma rápida y controlar o responder a los cambios ocurridos en esa misma red. Usando esta tecnología de comunicación, entonces, la tendencia, diría que ahora es a la utilización de 61850 en redes inteligentes, que la red pueda autocontrolarse, autogestionarse, utilizando 61850 entre subestaciones. Ahora, hay un tercer elemento, y es que el que queremos describir en esta mañana es que el sistema de protección, automatización y control, ¿verdad? Vamos a usar la sigla PAC para referirnos a la protección, automatización y control, necesita unos procesos de ingeniería adecuados que optimicen los recursos, digamos, en tiempo, en diagramas eléctricos, en cálculos de ingeniería, en commissioning, de revisión en campo de todo el proceso de instalación. Entonces, 61850 también como diría una evolución a una tercera etapa, es que también puede ayudarnos a realizar una ingeniería estandarizada de toda la subestación, de todo el sistema, ¿verdad?, de protección, automatización y control de una forma más estandarizada, diría con el uso de plantillas y todo un proceso que viene a mejorar ese proceso de diseño del sistema de control y protección de la subestación. ¿Ok? Entonces, si hablamos un poco de el modelo orientado a objetos en ISS 1850, sabemos que la clave para resolver problemas orientados a objetos es cuando construimos un modelo, y ese modelo podemos implementarlo en la realidad, manipularlo, ¿verdad? Asignarle variables, entradas, salidas, ver cómo se comporta y que sea lo más aproximado a la realidad. Entonces, 61850 ha venido a ayudarnos con el modelo del sistema de protección, automatización y control de la subestación. Este modelo utiliza un lenguaje también
que se llama UML, Unified Model Language, que es un lenguaje gráfico estandarizado para especificar, visualizar, construir y documentar los modelos. O sea que, ojo, que aquí hay un tercer elemento en la norma. Yo que pensaba que con estudiar ingeniería eléctrica en potencia era suficiente, ¿verdad? Después vi 61850 y dije, bueno, pues hace falta saber de comunicación y de redes de datos. Y ahí estudiamos comunicación y redes de datos. Entonces, ¿verdad? Ya ese aislamiento de una sola área, como era tradicionalmente, ya eso se ha ido esfumando. Entonces, con el estudio veo que también hay un tercer segmento de conocimiento, que es el de programación orientada a objetos. Dije, oh, pero también hay que saber un poco de modelo orientado a objetos y UML. Si uno, ¿verdad?, quisiera tener un panorama general del contenido de esta norma, ¿okay?, debería estar familiarizado. No es que sea especialista, experto, doctor en los tres elementos, pero sí estar familiarizado. La parte de potencia, la parte de comunicación y la parte del modelo orientado a objetos, que es un segmento de la programación. ¿Okay? Entonces, los diagramas UML representan la base de definiciones del modelo y de los servicios de los objetos que ha definido la norma, así como también el SCL, que es el lenguaje de configuración 61850. O sea, cuando hablamos de SCL, Substation Configuration Language, estamos hablando de los tipos de archivos, ¿ok?, que se utilizan para describir la jerarquía funcional de un sistema de protección, automatización y control. Y quizá de aquí a unos años haya que agregarle alguna otra área, ¿verdad?, de virtualización o de algún otro elemento. O sea que el proteccionista, yo diría que debe tener un concepto de sí mismo como una máquina de aprender, que no se cansa, ¿verdad?, de aprender, de superarse en la vida. Y quizá haciendo un poco uso de la imaginación, ¿por qué no utilizar inteligencia artificial para 61850 y automatizar todavía más muchos procesos? ¿Ok? Entonces la parte 6 de la norma especifica ese lenguaje que es el SCL, que se basa en UML y en XML. Ok, entonces, en resumen, la parte 6 describe el lenguaje de la configuración para el sistema de automatización, que es el SCL, cuyo objetivo es estandarizar y normalizar el intercambio de datos, ¿ok?, de cada componente del sistema con el objetivo de, permítame la palabra, interoperabilizar los dispositivos en una subestación. Interesante, ¿verdad? Interoperabilizar. ¿Ok? Entonces, este modelo orientado a objetos, si lo vemos un poquito en tres elementos, tenemos el proceso de ingeniería tradicional, ¿ok?, acá arriba, donde hay diagramas manuales. Puse ahí hechos a mano, pero no es que, ¿verdad?, lo vamos a hacer sobre una servilleta, una hoja de papel, digo a mano, pero puede ser, ¿verdad?, AutoCAD o Microsoft Visio o así, diferentes aplicaciones que tenemos para eso. Normalmente esas ingenierías se hacen a mano, ¿ok? Y también hay una descripción textual de los requisitos de la ingeniería de la subestación. Muchos ingenieros se han quedado en las hojas de cálculo, ¿verdad? Perdón, los que son fanáticos del Excel, es excelente, una herramienta súper poderosa y es un método tradicional para identificar el flujo de datos. Entonces, esa ingeniería tradicional tiene las desventajas de que ocupa tiempo, puede provocar ciertos errores humanos que al final puedan afectar la calidad del diseño. Entonces, 61850
tiene unas herramientas ya integradas en sí misma. Entonces diría que el proceso de ingeniería orientada a objetos de ISS 1.850 tiene estas 5 etapas. Lo que es la filosofía del sistema de protección, automatización y control, filosofía del sistema PAC. También debe identificar los tipos de sistemas que vamos a implementar, la selección obviamente de los IEDs y el fabricante o los fabricantes correspondientes para implementar en la subestación o en la red interconectada, ¿verdad? Recuerden que ya no hablamos solo de la subestación, sino de una red eléctrica a gran escala. El diseño propiamente, luego de seleccionar el IED, pues también no podemos dejar de lado el concepto de diseño, que es el fundamento de la ingeniería, es el diseño, la construcción y el commissioning, ¿verdad? O puesta en marcha de lo que se ha diseñado. Y hay un quinto elemento o etapa de la ingeniería orientada a objetos que esta palabra hay que irse familiarizando con ella, es la instanciación del sistema de protección, automatización y control para una subestación específica. Los primeros 4 elementos van desde lo general a lo específico o lo particular de la subestación correspondiente, pero todo se queda en el diseño, en el documento, en el papel, en inglés le llamarían blueprint, en el template, en la plantilla. Sin embargo, ya el punto 5, la instanciación, es cuando todo ese diseño se implementa en la práctica. En programación orientada a objetos se llama de que las clases abstractas o teóricas de una documentación existen, se implementan en la realidad por medio de objetos. ¿Ok? Entonces, este modelo orientado a objetos tiene esta jerarquía, o diría que es una agrupación lógica de elementos. No se deje asustar por las siglas, ¿verdad? Y entre paréntesis está el significado de cada una. El sistema de protección, automatización y control de la subestación es el más alto nivel en la jerarquía. ¿Ok? Y luego del sistema de protección, automatización y control, entonces viene la bahía correspondiente, un objeto que le llamamos la bahía. Dentro de ese objeto de la bahía está el PAC-O, o sea, el objeto de sistema de protección, ¿verdad? Ya creado en la realidad, y cada objeto a su vez tiene objetos funcionales, o sea, una funcionalidad o varias funcionalidades. Por ejemplo, un relé de protección tiene elementos o un IED, ¿verdad? Un dispositivo de protección tiene elementos de sobrecorriente, tiene elementos de voltaje, de frecuencia, y entonces estos serían los objetos subfuncionales, y dentro de cada objeto subfuncional tenemos los elementos de cada función. Por ejemplo, cada relé de sobrecorriente puede tener un primer escalón. En Schweitzer le llamamos, por ejemplo, al 51P1T a un primer elemento de sobrecorriente, pero él puede tener el 51P2T, que es un mismo elemento, o sea, una misma funcionalidad de sobrecorriente, pero ya un elemento distinto. Y así también en voltaje puedo tener primer escalón, segundo escalón. Entonces, bueno, todo lo vamos agrupando así, con un modelo orientado a objetos en IS 61850. ¿Ok? Entonces, el archivo SSL, ya para
ir describiendo el proceso de ingeniería. Este archivo describe la instancia, recuérdese la palabra, instanciación o instancia de un modelo de la subestación y su sistema de protección, automatización y control. El modelo tiene tres grandes partes: la subestación en sí, el IED o los IEDs y el esquema de comunicación entre los elementos. Si vemos un diagrama de clases, usando la terminología de la programación, donde tenemos los tres elementos, el modelo de la subestación, modelo orientado a objetos, ¿ok? Podemos ver que hay diferentes estructuras. Tenemos el nivel de voltaje, donde podemos clasificar los diferentes elementos según su nivel de tensión. El software ABB, el PCM 600 por defecto, tiene una jerarquía parecida a esta, tomada de esos diagramas de clases implementados en la norma, es decir, que hay una subestación, hay un nivel de tensión y dentro de ese nivel de tensión están las bahías o los campos para 138 kilovoltios, por ejemplo, están normalizados en los planos según normas IEC, que la nomenclatura sea el E. O sea, está el campo o bahía E01, E02, E03 para el nivel de 138. ¿Ok? Entonces, bueno, dentro de toda esa estructura tenemos la parte de potencia de un transformador, tenemos la bahía, la funcionalidad interna de cada IED y las variables que vamos a utilizar. Y bueno, también los equipos y equipos relacionados al equipo principal. Dentro del IED, que es el segundo elemento, ¿verdad? Primero dijimos que hablamos del modelo de la subestación. Segundo, hablamos del modelo de IED, donde el IED tiene, por un lado, una funcionalidad de servidor, es decir, que suministra información al que la solicita. Y dentro de eso está el dispositivo lógico, logical device. Luego sigue el nodo lógico, que es ya la funcionalidad propiamente de protección, como es una función de arranque, disparo sobre corriente. Y ese nodo lógico tiene toda una serie de datos que se necesitan para configurarlo. ¿Ok? Muchas veces estamos solo en este punto de ver el relé como un servidor de la información. Sin embargo, la norma establece un modelo que relé puede ser como un router también. O sea, tiene un enlace de datos, una capa física ahí para interconectarse a puntos de acceso y a una red de comunicación. Está también un tercer elemento, que es el reloj interno con la funcionalidad de recibir una estampa de tiempo de un dispositivo externo. ¿Ok? Entonces, esto vamos a, como la hora ha avanzado un poquito, solo me voy a limitar a describir, ¿verdad?, estas partes del estándar, que son la sección 61850-5 y 7, donde ahí el archivo SSL se basa en esos modelos descritos en esas secciones. ¿Ok? El 61850, la sección 5, es los requisitos de comunicación para funciones de protección y modelado de equipos. ¿Ok? La 7 tiene varias secciones donde, en términos generales, yo diría que la sección 7, se me fue ahí un poco, vamos a devolverla.
define o especifica la estructura de comunicación para en la subestación y los alimentadores. Por un lado, el modelo de datos, ¿okay? Y la interfase de comunicación, que en las siglas sería ASCII. ¿Okay? Y también define la clase de datos que se deben modelar en los dispositivos. Y finalmente, la sección 4 de la parte 4 de la sección 7 clasifica los nodos lógicos que son compatibles y también las clases de datos. ¿Ok? Entonces, bueno, hablemos de los archivos SSL, que para el objeto de este webinar es el centro del proceso de ingeniería. ¿Ok? Debería este archivo o este lenguaje de configuración de la subestación ser utilizado como el esqueleto a partir del cual todo el diseño, y no solo el diseño, sino la implementación y también el comisionamiento del sistema de protección, automatización y control se lleve a cabo. Primero, quiero aclarar que hay herramientas para gestionar o manejar estos archivos SSL y podemos clasificarla en dos tipos. Una herramienta es la de especificación del IED, que es propia de cada fabricante. Schweitzer tiene el Cell Architect, ¿verdad? ABB tiene el PCM 200. Siemens tiene dentro del Dixie está el configurador de ISS 1850. Y así General Electric tiene el Enervista. Y así cada fabricante tiene su herramienta propia de especificación del IED. A esta le llamamos IST. O sea, herramienta de especificación del IED. Ahora, del punto de vista del sistema, viendo todos los IEDs, hay otra herramienta que puede y que debe manejar todos los archivos de los distintos fabricantes en una subestación, y a esta le llamamos herramienta de especificación del sistema. ¿Ok? Los datos del IED también es importante que distingamos lo que es el dato que trae por defecto, o sea, la especificación de todas los archivos disponibles o las variables disponibles en un relé, y la instanciación es qué elementos de ese universo disponible nosotros vamos a configurar para implementar en la subestación. ¿Ok? Entonces, habiendo hecho esta distinción doble de las herramientas y de los datos del IED, describamos los tipos de archivos SSL que conforman, ¿verdad?, el lenguaje SSL. Primero tenemos la especificación de la descripción del IED. Es un archivo con una extensión ISD donde obtenemos del mismo la funcionalidad requerida de un relé de protección o un IED. ¿Ok? El segundo archivo es el que describe la capacidad del IED y es una funcionalidad por defecto, ¿ok?, de relé de protección. El primero es el requerimiento, lo que se requiere que tenga. El segundo es la funcionalidad que trae por defecto. Cuando uno compra el relé, lo enciende, tiene por defecto un archivo ICD con esa funcionalidad de fábrica, diríamos. Está la descripción de la instanciación. De nuevo aparece este término. Es un archivo con extensión IID donde obtenemos la funcionalidad que ya se ha configurado en un IED. O sea que es un subconjunto, es verdad, un archivo mucho menor en comparación con el ICD que viene por defecto en el relé de protección. Hay un cuarto archivo que es el SSD,
que es una descripción de la especificación del sistema. ¿Okay? Acá lo que tenemos es así una lista de requerimientos y una descripción de la especificación que viene dentro del mismo lenguaje SSL. El quinto archivo es el SSD, que es el que describe la configuración del sistema y tiene la descripción de la configuración, tiene la configuración de la comunicación y tiene los mensajes, ¿ok? Los mensajes configurados ya así, el mensaje GUS que está publicando y el que está recibiendo el otro, el destinatario, ¿ok? O el suscriptor. O sea que el SSD yo diría que es uno de los archivos más importantes en el proceso de ingeniería de 61850. Tenemos el CID, que es el que describe la configuración ya que se le cargó al relé de protección correspondiente. O sea, fíjense que del ICD lo manipulamos, se puede decir, ¿verdad? En la herramienta para incluirlo en el SSD. Y cuando ya tenemos la manipulación realizada, entonces descargamos en el relé el CID con la configuración que hemos realizado a nivel de archivo. Y bueno, uno último es la descripción de interfase del intercambio del sistema. Este es un archivo agregado en la última edición donde se establece la interfase, como hemos hablado de utilizar 61850 entre subestaciones y así para redes inteligentes a gran escala, pues este archivo describe la comunicación entre subestaciones y establece la interfase entre proyectos distintos de ISS 1850. Esos son los tipos de archivos SSL. Entonces, usando ese proceso de ingeniería natural que nos da el lenguaje SSL del ISS 1850, yo diría que tenemos estos cinco pasos, podemos decir, o 5 elementos. La especificación funcional, de ahí es que partimos. ¿Ok? Luego vamos a seleccionar el IED o los IEDs, claro, correspondientes. Y dentro de la herramienta de configuración del sistema vamos a hacer el diseño, ¿verdad? La manipulación de estos archivos para descartar lo que no se va a utilizar y solamente dejar hábil lo que sí se va a utilizar, y optimizamos lo que es el ancho de banda y el contenido de información que se publica permanentemente en una red para tener menos peligro de que se sature una red de comunicación 61850 y no vaya a ser que el mensaje demore en llegar al destino. Tenemos las herramientas individuales de configuración del IED y claro está el proceso de commissioning o verificación de todo esto. Entonces veamos algunos de estos elementos, ¿verdad? No lo vamos a ver todos, sino la idea es que tengan un sabor conceptual de cómo el lenguaje SSL formado por todos estos tipos de archivos puede servir como lineamiento para el proceso de ingeniería, diseño de un sistema de protección, automatización y control, y también de los elementos que debemos verificar en campo una vez que se ha implementado. Es decir, que en vez de tener una ingeniería tradicional con diferentes herramientas individuales y que luego al final tratemos de hacer un sincretismo, una combinación de todas, lo que es imposible, entonces a través del SSL sí podemos centralizar el proceso de diseño en la ingeniería 61850.
¿Ok? Entonces, bueno, primero, en cuanto a la especificación funcional, el usuario, claro, tiene sus estándares de cómo quiere que se realice un diseño, una implementación 61850. Debe ser propio del usuario final o diría que alguien le asesore para desarrollar este estándar del esquema de protección, automatización y control. Lo que normalmente se hace es que el fabricante hace un diseño y bueno, el usuario final lo revisa y lo aprueba o le hace observaciones, el fabricante lo corrige y vuelve y le devuelve el diseño y el usuario entonces ahí lo aprueba. Entonces, en ese vaivén del diseño tradicional de un sistema de control y protección de una subestación, ahí se pierde tiempo y recursos. Lo ideal es que el usuario tenga ya un estándar, no tanto una base técnica, sino un estándar de cómo quiere que se implemente 61850. Y claro, todo parte de un diagrama unifilar. A partir de ese diagrama unifilar, entonces definimos la filosofía del sistema de protección, automatización y control, donde establecemos las funciones de protección que vamos a habilitar, la información que se requiere que los IEDs publiquen, tanto para esquemas de protección como para sistemas SCADA. ¿Ok? También qué filosofía de control y enclavamiento va a tener el sistema de protección, qué reportes se requieren. ¿Ok? Queremos capturar automáticamente los archivos COMTRADE, centralizarlos y hacer un análisis preliminar computarizado, o queremos manualmente que los usuarios, los proteccionistas vayan con la laptop subestación por subestación cuando hay alguna activación. En verdad, eso no debería ser así. Los ingenieros de protecciones o los que consultan las protecciones, si no están en una red de datos, hay que ir cada vez que se activó, a cualquier hora, salir a conectarse al panel frontal de relé y extraer la data. Eso debería ir evolucionando a algo más, que aproveche más las tecnologías de comunicación. ¿Qué requisitos de monitoreo y registro queremos? Un registrador secuencial de eventos. ¿Qué variables queremos que salgan? La redundancia en la protección, también muy importante. ¿Cuál va a ser la arquitectura de comunicación? También vinculada a la redundancia mencionada anteriormente. ¿Y qué funciones a nivel de la subestación también necesitamos? ¿Ok? Entonces, esta especificación funcional, ahora mismo la hacemos con toda una serie de documentos en una carpeta. Sin embargo, con 61850, todo eso podemos integrarlo en el archivo SSD. ¿Ok? Todo estaría ahí centralizado en el SSD. Todos estos requisitos funcionales o especificación funcional, que es el primer paso. ¿Ok? Cuando seleccionamos los IEDs, ahí no voy a meterme, ¿verdad?, en muchos detalles al respecto. Simplemente es que los IEDs que seleccionemos cumplan con el estándar ISS 1850. ¿Ok? Y claro que obtengamos de ellos el archivo ICD correspondiente. Entonces, en cuanto a la herramienta de configuración del sistema, de todo el 61850, es decir, la que tiene el SCL, a través del cual se va a centralizar todo este proceso, la entrada de esta herramienta es el archivo SSD, que ya hemos descrito en el paso anterior, y los archivos ICD de cada fabricante o de cada IED. Entonces, esto lo vamos a importar. Esta herramienta debe tener esa capacidad para importar los archivos SSD y CD, y claro, también la capacidad de exportar
y manejar, claro, todos los formatos de extensiones y de archivos que incluyen el SSL. Ya hemos visto que son 7. Entonces, bueno, la salida de esta herramienta, configuración del sistema, es el archivo SCD. ¿Ok? La descripción de la configuración de la subestación, donde ahí está, diríamos, todo el mapeo cruzado entre relés de protección. Está la publicación y suscripción de mensajes y está lo que queremos instanciar, es decir, configurar en las protecciones para que sea implementado. ¿Ok? El contenido, el alcance del contenido de esta herramienta actualmente solo es en la parte de comunicación y de los mensajes que están configurados, que se van a configurar, pero en el futuro la propuesta es que también incluya todos los ajustes del IED correspondiente, es decir, una protección diferencial en este archivo SCD y la herramienta SSL. Entonces deberíamos en un futuro tener también toda la parametrización de la protección, ¿ok? Y también en un futuro toda esa lógica de ejecución de entradas y salidas, enclavamientos y permisivos. Si ocurrieran actualizaciones en el IED, ya después que se ha implementado, entonces lo que habría que hacer en el proceso es descargar el IID, o sea, obtenerlo del mismo relé y luego actualizar el archivo SCD. O sea que hay todo un proceso del ciclo de vida, de implementación inicial, de tareas de mantenimiento, luego que se ha puesto en marcha, y de actualización en caso que sea necesario en un futuro. ¿Ok? Aquí podemos ver en forma de diagramas así, de bases de datos y herramientas, lo que sería este proceso de ingeniería con el lenguaje SSL, donde tenemos la base de datos de los IEDs y desde ahí obtenemos los archivos ICDs, que es la configuración por defecto o de fábrica que tiene el fabricante. Entonces, con la herramienta de configuración del sistema, vamos a trabajar y obtener el archivo SCD, ¿ok? Y con este archivo SCD de mapeo cruzado, de publicación, suscripción, de ahí vamos a la herramienta de configuración del fabricante correspondiente y vamos a descargarle el archivo CID. ¿Ok? Le descargamos los CIDs a los relés de protección correspondientes. En algunos casos, digamos, el fabricante no acepta un archivo CID que se le descargue, sino que hay que hacer una conversión del CID o del SSD a un archivo propietario del fabricante. Bueno, y ahí entonces es que le vamos a descargar esta información al IED, en ese caso particular, ¿ok? Y lo que hemos dicho, si hay una actualización en la implementación o en el diseño de la ingeniería C1850, entonces lo primero es que vamos a obtener el archivo IID, ¿ok? Obtenido de la herramienta de configuración del fabricante. Y con eso vamos a cargar ese IID a la herramienta de configuración del sistema y ahí lo actualizamos. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es cuando hay una modificación o actualización. Cuando hablamos de commissioning o de verificar que lo que se diseñó se implementó adecuadamente, pues tenemos que verificar la red de comunicación, la interfaz de la comunicación en los dispositivos,
probar la funcionalidad de nodo lógico a nodo lógico, ¿ok? Y las interfaces lógicas de cada función. También probamos el IED que esté funcionando adecuadamente y también que el sistema esté funcionando como un todo. ¿Ok? Este es un ejemplo de la prueba, lo que verificamos en las interfaces de comunicación. ¿Ok? Donde nos aseguramos que los bloques de información y los parámetros de comunicación, como son el ID de la aplicación y la red virtual, el ID de la red virtual con la prioridad, todo eso se verifique tanto para mensajes GUS como para valores muestreados. ¿Ok? Aquí estamos en la parte de la ingeniería del commissioning. Y probamos las funciones de un nodo lógico a un nodo lógico. ¿Ok? Entonces, ahí ensayamos que esa funcionalidad de nodo lógico a nodo lógico se lleve a cabo. Y bueno, finalizando, pensando un poco en el futuro, que es bien probable que vamos a tener en los próximos años, pues que se incluya, como hemos dicho, los ajustes de los IEDs en el modelo de los nodos lógicos y también en los archivos ICD y CID. Eso hay algunos fabricantes que están ya trabajando en eso, ¿ok? Para que el ICD y CID no solo tenga mensajes GUS o sample values, sino que también tenga la parametrización correspondiente del relé. Esperamos que se amplíe el modelo del diseño de los IEDs para que se incluyan datos de coordinación de protecciones y de análisis de fallas. ¿Ok? Hay una parte de esto que está implementado porque hay variables que los relés capturan, la última corriente de falla, el último voltaje, y digamos que hay algo avanzado en cuanto al análisis, pero falta mucha información relacionada a la coordinación y el análisis. Y que también el IED, estos archivos, tengan la capacidad de hacer una autoverificación de la configuración. Que me ha pasado en algunas ocasiones que el archivo tiene algunas variables que no están propiamente o adecuadamente implementadas y me da un error, pero no hay forma de uno darse cuenta, a menos que por ensayo y error uno vaya borrando variables y agregando y borrando una a la vez, y he echado a veces días completos hasta que al final detecto, oh, pero era esta variable el problema. ¿Ok? Entonces, es importante, ¿verdad? Que la misma herramienta pueda generar algún error, alguna discrepancia en la configuración. ¿Ok? Por ejemplo, ensayos convencionales, ¿verdad? Que hacemos, esta es una pantalla del software RTMS de Megger para el control de los equipos, ¿verdad? Convencionalmente es una manera sencilla de aplicar voltajes y corrientes. Ahora, también de forma convencional podemos, ¿ok? Dejar a un lado la sencillez para los que les gusta complicarse un poco o profundizar, pues también hay una automatización de forma convencional de estas pruebas, ¿ok? Usando una programación, haciendo plantillas, ejecutando una prueba detrás de otra de forma automática. O sea, hay todo un mundo que podemos hacer, ¿ok? Entonces, con las plantillas SSL, ¿ok? La idea es que se pueda automatizar en un futuro cercano
este proceso de ensayo y quizás no tener que acudir a una programación de el software propio de la maleta de ensayo, ¿ok? O sea que el SSL también entendemos que en un futuro, si se sigue trabajando en esto, pueda automatizar también el proceso de ensayo. Claro, siempre vamos a necesitar la maleta, ¿ok? No me malinterprete de que no necesitaremos la maleta, sí la necesitaremos. Hay algunos relés que son juez y parte y ellos mismos se autoensayan. Yo he visto relés, sí, que se ponen en modo de prueba y él mismo tú le dices inyecta 5 amperes y él dispara o no, pero esa forma donde el relé es juez y parte, en mi opinión, no es la ideal. ¿Ok? Siempre necesitaremos el equipo externo para que haga la inyección, ya sea virtual, con sample values y reciba los disparos por mensaje GUS, o la inyección análoga tradicional. Sin embargo, a lo que me refiero es que las plantillas de la ingeniería o de los archivos SSL pueda ser importada en las herramientas de ensayo, ¿ok? Y eso automatiza el proceso de ensayo de la protección, porque en un futuro, entiendo, van a venir con los ajustes de las protecciones. Ese es el punto que he querido enfatizar, ¿ok? Entonces, a futuro, diría que los resultados serían que se pueda crear automáticamente diagramas HMI y pantallas con la disposición física de equipo. Sabemos que esto es un trabajo aparte de los que hacen el sistema SCADA. ¿Okay? Sin embargo, no es complejo, no va a ser complejo que de la herramienta de configuración SSL se puedan crear automáticamente estos diagramas HMI y pantallas de comunicación y disposición física de bahías. El mapeo automático de las variables hacia el mismo HMI o hacia un sistema SCADA que por MMS reciba de forma remota la información. Hemos hablado de automatizar el proceso del ensayo del sistema de protección, automatización y control. También ya se está empezando a ver, pero veremos ampliar esta capacidad en el futuro de análisis automático de los eventos, los archivos con trade y los registros secuenciales de eventos que se puedan analizar automáticamente usando el lenguaje SSL. Y claro, algo que agiliza mucho, agilizará, es el tener plantillas o templates ya preestablecidas de configuraciones probadas que ya han funcionado, se han pulido en el campo. Entonces, esas plantillas agilizarán el proceso de ingeniería, de implementación y de commissioning en campo. ¿Ok? Así que, bueno, de mi parte, hemos hablado ahí un poquito más de una hora sobre estos procesos de ingeniería en ISS 18550, como les dije al inicio, orientado más al lenguaje SSL. ¿Ok? Hay diferentes aspectos de la ingeniería 18550, pero cuando centralizamos basados en el archivo, en el lenguaje SSL, que a su vez se basa en el modelo orientado a objetos establecido por la norma, entonces ahí el proceso se puede centralizar, estandarizar, automatizar y mejorar bastante. Así que bueno, muchas gracias y diría que veamos esta parte de las preguntas. No sé si Moisés o Daniela. Gracias. Sí, gracias Luis. ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Excelente. Sí, te comento que nos llegaron muchas preguntas por tiempo, no vamos a alcanzar a responder todas.
Como ya saben, igual si es que tienen ustedes dudas, nos pueden seguir escribiendo. Pero antes de iniciar con nuestra ronda de preguntas, les quiero recordar y comentar que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentran como @MegerLatam. Nos pueden enviar ustedes también sus fotos en campo, sus fotos con equipos Meger, sus videos usando equipos Meger, haciendo pruebas. Eh, y para que nosotros podamos repostearlas también con nuestros seguidores. Así que no olviden conectar con nosotros en nuestras redes sociales como @MegerLatam. Estamos ya listos con nuestras preguntas. La primera pregunta que tengo para ti, Luis, es ¿qué pasa con el envío de los SB si es que uso un relé como reloj master en vez de un sincronizador PTP? Bueno, el sample values necesita esa buena precisión en la sincronización del tiempo que se da a través de estos requisitos PTP del estándar IEEE 1588. Entonces, si el si el relé tiene, yo no lo he visto, pero si tuviera la capacidad, el relé, de servir como máster usando PTP o IEEE 1588, no habría problema. Pero lo que he visto en la práctica, que la circuitería, el hardware y el requisito para que un reloj cumpla con estos PTP es bastante elevado. Entonces, normalmente los relés no lo usamos como máster, sino que es un reloj aparte. ¿Ok? O sea que en mi experiencia no he visto así usar el relé como un reloj maestro. Entonces, yo diría que hay que ver cada caso particular, pero me parece que necesitas el reloj. Una opción o un plan B, bueno, si no hay PTP, está el IRIC-B, que a pesar de ser una trama de tiempo bastante antigua y serial, ¿ok? Usando el cable, estos cables coaxial y también cable serial, de todos modos el IRIC-B tiene bastante precisión. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Gracias, Luis. Em, Nuestra siguiente pregunta para ti es, ¿se puede configurar una estación bajo IS 61850 usando solo las herramientas de configuración del fabricante? Bueno, en ocasiones sí, porque la herramienta del fabricante puede servir como herramienta del sistema. No es que sea imprescindible que tenga un tercero que no sea de ningún fabricante, aunque claro, las hay. ¿Ok? Pero yo he configurado subestaciones usando las herramientas del fabricante. Por ejemplo, hay relés Siemens con 61850 y hay relés Schweitzer con 61850. Entonces, en esos casos particulares, he usado el 61850 Configurator de Siemens para mapear, ¿verdad? Y configurar los archivos, cargarle los archivos C y D, ¿ok? Y luego ese archivo entonces lo importo en el Architect, que es la herramienta C1850 de Schweitzer, y desde ahí entonces veo el mapeo que tiene. O sea que pasando de una herramienta a otra, he podido implementar 61850. O sea que sí es posible. Lo ideal, claro, es tener una sola herramienta. Al final necesitas las herramientas de cada fabricante para configurarle el CID, pero una sola herramienta con la que centralices toda la configuración. Pero la respuesta es que sí, es posible usar solo las herramientas de cada fabricante. ¿Ok? Gracias, Luis. Seguimos con las preguntas.
En un IED, ya después de desarrollado el archivo SID, ¿no puede recuperarse el ICD del IED? Ya después de desarrollado el CID, no puede recuperarse el ICD. Sí, o sea, uno modifica o extrae el ICD para ver toda la información que está disponible. Pero de eso, del ICD, solo utilizas una parte, una fracción que es el CID. Entonces, cuando cargaste el CID, como son archivos distintos, sí, yo diría que puede de todos modos recuperar el ICD original del archivo. ¿Ok? Eso yo lo he hecho en algunos fabricantes y, o sea, que el CID no sobrescribe o no elimina el ICD que viene por defecto. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Perfecto, gracias. Muy clara tu respuesta aquí. Nos dicen, ¿qué herramienta se usa para el manejo y o aprovechamiento de lo contenido, del contenido de un archivo SSD? Sí, bueno, ya ahí algunos fabricantes pueden importar este formato de archivos que tiene esa descripción de la especificación de la documentación de la subestación. O sea, es un archivo más de documentación. ¿Ok? Algunas herramientas 61850 pueden importar y ahí tú puedes visualizar toda esa documentación de especificación. Ahora, lo normal es que se use algún tercero. Yo he utilizado, ¿verdad? Sin hacer promoción de Triangle Microworks, ¿verdad? Un fabricante ahí de herramientas 61850, donde acá tú puedes importar este tipo de archivo y el aprovechamiento del contenido sería más visualizar la documentación que tiene, ¿ok? Como especificación de, de los requisitos de la subestación, ¿ok? O sea que habría que ver los fabricantes cuáles soportan importar este archivo, cuáles no. Pero bueno, ahí mencioné un fabricante que no es de Relés, sino un tercero, ¿ok? Gracias, Luis. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Es posible usar GUS para señales analógicas, tensiones y corrientes, donde el suscriptor lo use para implementar ciertas lógicas de protección? Bueno, interesante la pregunta de poderse. Sí es posible porque sabemos que podemos enviar, aunque el énfasis es en variables digitales de disparo horizontal o enclavamiento de forma rápida, también por el GUS podemos enviar valores análogos. Entonces, el suscriptor puede recibir esos valores análogos. Ahora, habría que monitorear el tiempo que demora implementar esa lógica en el relé que suscribe para ver si satisface los requisitos, porque entiendo que va a ser un poco más lenta. No es lo mismo, por ejemplo, una variable, una medición análoga para una variable de protección, ¿ok? No es lo mismo que esa misma medición análoga yo la publique por GUS y el suscriptor la reciba, procese una lógica, digamos, una lógica AND, OR, con compuertas y haga enclavamiento, haga lo que sea. Entiendo que va a demorar, no tanto, pero algunos milisegundos más que si fuera el relé implementando esto directamente. Entonces, si es una protección que debe ser ultra rápida, hay que evaluarlo, ¿ok?
Pero si son funciones con un tiempo alto, por ejemplo, bajo voltaje, que normalmente le ponemos 2 o 3 segundos y digamos que dure 3.08, o sea, que hayan 50 o 80 milisegundos de más en un bajo voltaje, no es tan significativo. A diferencia de un diferencial de barra o breaker failure, que esa demora sí puede ser significativa. ¿Okay? O sea que analízalo, ¿verdad? Si tienes que implementar estas cosas con la maleta, inyéctale, prueba todo el sistema a ver la demora que se imprime por hacerlo de esta manera, y si es satisfactorio, pues darle. Si no, bueno, por la demora no deberías hacerlo. Todo cae en la criticidad de la lógica de protección que quieras implementar. ¿Ok? Gracias, Luis. Nos dicen que mencionaste una automatización para el análisis de registros. ¿Eso está relacionado con el formato COM-FEDE? ¿Podría ampliar un poco más sobre esa interpretación de registros, por favor? Sí, muy bien. El formato es el COM-TRADE, ¿ok? Que ya está estandarizado inicialmente por el IEEE, y luego la IEC corroboró y también hizo un estándar ya que apoyado por los dos mundos, el mundo norteamericano y el mundo europeo. Entonces, el COM-TRADE contiene toda la data del registro de falla. Es un archivo que se puede abrir con un editor de texto y ver la información. Entonces, ese archivo se puede recolectar automáticamente cada vez que se genera en un relé. Usando MMS, bastante sencillo, se puede enviar ese archivo desde el relé hasta un concentrador de datos o una computadora. Si tuviéramos una herramienta de software que me abre ese archivo, como les dije, puede editarse o ver los datos con cualquier editor de texto. Entonces es cuestión de tener un programa, una herramienta computacional que abra este archivo COM-TRADE con la data, te pueda graficar la oscilografía. De hecho, cada herramienta de relé de fabricante tiene un visualizador del archivo COM-TRADE. O sea, es cuestión de tener una herramienta externa que tú puedas hacerle ecuaciones y te detecte, por ejemplo, el valor máximo, te detecte cuál fue la variable que disparó y te pueda detectar ahí o hacer una diferencia entre el tiempo que duró la falla, el tiempo que fue despejada. O sea, hay varios aspectos ahí que se pueden, a través de software, obtener información. Y eso, claro, la PC te daría un reporte, corriente máxima de la falla, tanto. Falla, si fue monofásica o bifásica o trifásica, te lo documenta. Nivel mínimo de tensión durante la falla. ¿Qué variable fue la que activó el registro? Ya sea un arranque o una variable de disparo. Determinar valores máximos y mínimos y decirte, bueno, la falla duró 200 milisegundos. Y si tuvo recierre en un tiempo muerto de una variable de 52A, decir, bueno, el interruptor estuvo abierto por 500 milisegundos y luego cerró. O sea, un reporte que te diga todos estos datos. Claro, la computadora no te va a decir está invertida la polaridad de un diferencial, no te lo va a decir, pero con los datos preliminares que generaría un reporte de este tipo, una persona, ¿verdad?, con cierto conocimiento, de una vez podría decir, mira, pues la falla fue esto, y agilizar el proceso de análisis de falla. Ok, a eso me refiero con automatizarlo, es que se genere de forma automática un preliminar con datos de la falla y que ya un cerebro humano lo analice y te diga de forma rápida, esto fue lo que pasó, disparó incorrecto, disparó correcto, hay que corregir aquí o no. Esa es la idea, ¿ok?
Gracias, Luis. Por tiempo y por respeto a nuestra audiencia, vamos a responder un par de preguntas más nada más. Y la siguiente nos dice, ¿los mensajes GUS tienen prioridad siempre o solo cuando se produce un evento? Bueno, eso depende de cómo se hayan configurado. Deben tener, tienen la prioridad que el que configuró el relé y la red, ¿ok? Porque aquí está la configuración del relé, pero está también la segmentación de la red de comunicación. El que hizo la segmentación debe ponerle a un GUS de más prioridad, debe ponerle una etiqueta de una mayor prioridad. ¿Ok? Hay GUS que pueden ser de enclavamiento, que no necesariamente necesitan la misma prioridad que un diferencial de barras. ¿Ok? O un GUS de medición, ¿verdad? O sea que la prioridad la hace el que configuró el relé y el que configuró la red de comunicación. Entonces, no importa si es que hay un evento o no hay un evento, en cualquiera de los dos casos, como ya la prioridad viene intrínseca en el mensaje GUS que se está publicando en una red, o sea, ya ahí esa prioridad es constante, diría. Depende de cómo configuramos el switch administrable. ¿Ok? O sea que la prioridad del GUS va a ser siempre la prioridad que le hayamos configurado. ¿Ok? Esa sería la respuesta. Gracias, Luis. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son ejemplos de herramientas SST que se pueden encontrar en el mercado? Sí, esta herramienta es de configuración del sistema, que no es de ningún fabricante de relé particular. Yo conozco, ¿verdad? La que mencioné, de Triangle Microworks, ¿ok? Es una que la hemos utilizado. Hay también, ¿verdad? Otros fabricantes, ¿verdad? De maleta, de relé de protección que tienen una herramienta así que puede usarse como configuración del sistema. O sea que diría que hay varias, sí. ¿Okay? Entonces, no quiero entrar en mencionar así, como esto no es para promover esas herramientas, pero sí hay varias. Y la que yo conozco es esa de Triangle Microworks. ¿Ok? Perfecto. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿se pueden configurar en las maletas de Megger mensajes GUS en lugar de utilizar entradas y salidas binarias de la maleta para monitoreo de varias señales? Oh, claro. Sí, sí. Megger tiene una herramienta que es el MGC, Megger GUS Configurator, con el cual importamos el archivo, por ejemplo, ICD, CID o el SCD con todos los GUS de la subestación. Y eso la herramienta puede monitorear online, o sea, hacer capturas en tiempo real y detectar cambios en estas variables, y también podemos suscribir la maleta, o sea, que la maleta se suscriba a estos mensajes GUS y sea como entrada binaria virtual en vez de entrada binaria física. Y también, bueno, un tercer elemento es que la maleta puede incorporar ese mensaje GUS y ser como que la maleta es el IED y puede publicarlo también. O sea, no solo ver online, puede suscribirse y puede publicarlo también. Te puede comparar el archivo, llamémosle teórico, de una base de datos de un 850, te lo compara con una captura en tiempo real en el campo. O sea que sí, tenemos definitivamente esa herramienta. Gracias, Luis. Y una última pregunta. Cuando se le realizan pruebas funcionales de protecciones, por ejemplo, función 27 en un relé que cumple la norma 61850,
¿Cuándo se chequea el resultado de tiempo definido instantáneo de este relé en el manual del fabricante? Indica 50 ms. Este resultado es en el laboratorio del fabricante. Cuando se realiza esta prueba en campo, este tiempo puede ser mayor. Según he visto en la norma 60255, indica que se debe tomar en cuenta el error del equipo de prueba, donde podría haber el detalle de tiempo máximo de desviación. Se puede tomar como OK. Ya, sí, es como una descripción, sí, pero debemos tomar en cuenta, aunque en la práctica uno casi no considera el tiempo que en milisegundos que tiene la maleta de ensayo al capturar, ya sea una entrada física con un disparo o una entrada virtual con un mensaje GUS. Ahí, como ese tiempo, bueno, es bien bajito, normalmente uno como que lo obvia. ¿Ok? Pero si fuéramos a hacer sí, algún ensayo más específico de un laboratorio, así quisiéramos como meternos hasta ese detalle del tiempo de procesamiento de la maleta para decirte, bueno, si recibió una activación en 50 milisegundos, quizás fue 48 y internamente el procesamiento es de 2 milisegundos, por poner un ejemplo. Lo que te digo, en la práctica, esa diferencia o esa demora interna del procesamiento de las maletas se desprecia en la práctica, ¿ok? En campo. Pero si fuéramos, como dice, a hacer algo de laboratorio, sí, se debería tener en cuenta, ¿ok? Perfecto, muchísimas gracias Luis y gracias también a nuestra audiencia por sus preguntas. En realidad muchísimas preguntas quedaron pendientes también de responder, así que por favor, si es que ustedes tienen alguna otra pregunta directamente, les vamos a compartir un correo electrónico al cual nos pueden escribir. Por ahora les hago acuerdo de nuestra página oficial de webinars, csa.megger.com/webinars. Ustedes pueden ver allí nuestra agenda de próximos webinars que vamos a estar teniendo durante el año. Y para finalizar, les recuerdo que tenemos una encuesta en la cual ustedes nos pueden indicar que requieren una copia de la presentación. Además, también si requieren demos de cualquier producto Megger que ustedes deseen. Así que por favor les invito a llenar esta encuesta y ya que la misma tiene igual preguntas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros webinars y también nos ayudan a saber qué temas son de interés para ustedes. El correo del que les estaba hablando es csawebinars@megger.com. Para cualquier otra pregunta, solicitud o comentario que tengan, nos pueden escribir directamente ahí. Sin más, quiero agradecer a nuestro disertante del día de hoy, Luis Tonos, por este importantísimo tema, a nuestra audiencia. Gracias por darse el tiempo de estar aquí, por tomarse unas poquitas horas de su día. Esperamos que este tema en realidad haya sido de su agrado y haya sido de mucha ayuda en su carrera laboral. Gracias también a Moisés, ya que nos está ayudando internamente con las preguntas. Nos ayuda a ver cuáles preguntas tenemos que son un poco más las repetidas para poder dar una mayor respuesta para nuestra audiencia. Así que no sé si es que Luis, Moisés, tal vez tienen algo que decirle a nuestra audiencia antes de despedirnos. No, yo, bueno, agradecerles el tiempo, enviarles desde acá un abrazo y bueno, que seguimos adelante, ¿verdad? Actualizándonos. Cada día estaremos, sí, activos ahí con diferentes webinars, así que seguimos en contacto. Sí, por mi parte me suscribo a las palabras de Luis, agradecerle el interés en nuestros temas técnicos. La gran cantidad de preguntas sustentan ese interés y bueno, darle las gracias. Un fuerte abrazo desde Panamá y nos vemos en la próxima.
Así es, muchísimas gracias a nuestra audiencia, gracias por estar atentos siempre con sus muy interesantes preguntas. Gracias Luis, gracias Moisés. Por ahora los dejamos, nos vemos en un próximo webinar. Saludos desde acá, desde Valleyforge, y una linda tarde y un buen fin de semana para todos. Sin más, voy a proceder a cerrar la sesión. Buen día.